Eh, bueno, gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez al estudio. Hoy vamos a seguir estudiando siempre esta segunda parte de este tema que hemos llamado el valor infinito de conocer a Cristo Jesús. Eh, la semana pasada pues estuvimos viendo un poco alrededor de la diferencia entre realmente entender quién es Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, como Dios, y la experiencia que cada uno hemos tenido en el que Dios mismo nos va permitiendo a nosotros irle conociendo de alguna manera más personal, y de esa experiencia que nosotros vamos teniendo con Él, que nos va permitiendo a nosotros eh, ir caminando un poquito más allá, ¿no? Porque hablábamos que hay una gran diferencia entre lo que nosotros, lo que Dios nos da en un inicio, y comenzamos a experimentarlo a Él de una perspectiva quizás mucho más atractiva en términos del Evangelio, que es la parte de la resurrección, que es la parte de la salvación, que es la parte en la que el Señor nos mima y nos consiente, y que hacíamos un poco esta analogía entre el camino que todos estamos llamados a andar, y que es este que está puesto en la Biblia a través del tabernáculo de Moisés, donde mirábamos que existía este lugar en el Antiguo Testamento, que era el lugar, el atrio, donde teníamos apenas las primeras experiencias, eh, que eran las experiencias de la salvación, la experiencia del bautismo en agua y la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, donde hasta ese momento, pues, realmente es muy poco lo que nosotros, Dios nos demanda de ir desprendiéndonos. Pero en la medida en que nosotros vamos enamorándonos del Señor, y en la medida en que vamos teniendo estas experiencias personales, Dios nos va comenzando a empujar a adentrarnos un poquito más y meternos en esas otras partes que veíamos en el tabernáculo, que era el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban, se recuerdan, cubiertos como si fuese una choza por pieles de diferentes tipos. Y dentro del lugar santo comenzamos a tener estas experiencias iniciales de la oración, primeramente, que está representada por el altar del incienso, y a través de la oración es cuando nosotros comenzamos a tener una plática distinta con Dios, ¿no? Es decir, comenzamos a tener una relación un poco más personal, un poco más íntima con Él, comenzamos a leer la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos va ayudando a revelarnos más la persona del Señor Jesucristo, nos va enseñando a vernos reflejados en el espejo de su palabra, y por otro lado nos pone a practicar esa palabra. Es decir, en la medida en que nosotros nos va dando el entendimiento y nos va haciendo crecer un poquito más, vamos experimentando que el camino que trazó el Señor Jesucristo durante estuvo aquí en esta tierra como hombre fue un camino crucificado, un camino de la cruz. Y a veces malentendemos un poco nosotros el hecho de entender justamente que el camino de la cruz es un camino únicamente de sufrimiento y de dolor, y vemos que es simple y sencillamente todo lo contrario. Es un camino complicado, definitivamente lo es un camino que no es fácil, definitivamente lo es, y principalmente para aquellos que están pasando experiencias que ni siquiera podemos nosotros darnos cuenta del porqué de las cosas, ¿no? Como más o menos estudiamos así muy rápidamente el Salmo 73, donde Asaf venía y decía, y comienza justamente casi que por el final, porque dice: por poco se resbalan mis pies al ver cómo a las demás personas les va tan bien, siendo ellos impíos, y yo que me he guardado, que me he mantenido firme, que me he mantenido fiel, realmente, ¿de qué me ha servido? Llegó hasta exclamar en ese salmo. Pero vemos que al final él comienza y llega al entendimiento de que el bien de Dios es justamente tenerlo a Él, ¿no? Es decir, ese nivel de conocimiento y entendimiento que tenemos. Y eso pasa cuando Dios nos va empujando nuevamente en esos niveles de crecimiento, y llegamos al lugar santísimo, donde pues la experiencia que encontramos justamente ahí, en el arca, que estaba representada por como por decirlo así, como una especie de caja donde estaba guardada una urna con maná que Dios les dio de comer en el desierto, que estaba en la vara de Aarón que reverdeció cuando se rebelaron en contra del liderazgo de Moisés,
y estaban las tablas rotas de la ley, que también representaba la dureza de nuestros corazones. Y eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso que somos nosotros y lo que representa, Dios le puso esa tapadera encima, esa tapa encima de la caja donde están los dos querubines, que representa justamente el asiento de la misericordia del Señor. Es decir, por encima de nuestras imperfecciones, por encima de nuestros pecados, por encima de nuestra rebeldía, por encima de todo eso, Dios lo que vino e hizo fue ponerle esa tapa encima, tratando de cubrir nuestros pecados justamente cuando nosotros comenzamos a rendirnos y a entregarnos nuestra soberanía, y Él comienza realmente a terminar de transformar todo eso. Entonces, es justamente es el proceso en el que luego de comenzar a tener las experiencias iniciales de la salvación, de poder comenzar a caminar con el Señor, ahí comenzamos a darnos cuenta de que no solamente se trata de eso, sino que hay muchísimo más, hay un camino mucho más grande al que nosotros todos estamos invitados a alcanzar y a llegar, y ese es justamente el valor infinito de conocer a la persona de Jesús, pero también al Cristo Jesús como ser divino, como Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hoy justamente esa es parte de lo que vamos a seguir estudiando. Y aquí, como dice en el libro de Efesios, que está justamente ahí, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y ese es el llamamiento que todos tenemos, esa unidad que tenemos alrededor de lo que es fe. ¿Cuál es lo que nosotros todos estamos llamados? Es a llegar a una única visión y entendimiento de lo que es fe. Y muchas veces nosotros malentendemos la palabra fe porque quizás le damos la interpretación en el sentido de que llamar fe es o esta fe sobrenatural, que es sobrenatural, pero digo, a esta super fe en el que yo declaro o yo decreto y las cosas se tienen que hacer porque yo lo estoy haciendo, y no necesariamente es así. Es decir, de hecho, estaba estudiando este libro de Charles Ryder, donde habla un poco en relación a los tipos de fe, y él decía que en la parte de la fe, ya no me recuerdo dónde fue que lo había puesto por acá, él habla justamente que existen varios tipos de fe. Una fe, aquí está, dice que habla de una fe intelectual, que es justamente esta fe en la que nosotros creemos en la existencia de Dios de una forma, digamos, racional, pero es una fe muy básica. También habla de una fe salvadora, donde a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo nosotros alcanzamos la salvación. Habla de una fe ética, que es esta fe en la que lo que nos dice es un comportamiento moral que todos nosotros tenemos, y que eso justamente nos conduce y nos ayuda a comportarnos en una vida ética y moral adecuada, en cumpliendo las enseñanzas del Señor. Y cuando vemos nosotros que lo que dice aquí en el libro de Efesios, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de conocimiento del Hijo de Dios, justamente es un conocimiento no solamente del conocer lo que está escrito, sino como lo veíamos en el lugar santo, es por un lado conocerlo en términos de teoría, pero por el otro lado es conocerlo en términos de la aplicabilidad de las teorías que Dios nos está dando. Porque es ahí cuando se convierte en esto que muchos decimos que es un rema, es decir, se convierte en algo vivo, se convierte en algo que es un pan que nosotros lo comemos y que muchas veces nos va a saber delicioso, otras veces nos va a saber amargo posiblemente, pero es justamente la manera en que nosotros comenzamos a tener este pleno entendimiento de Él. Y eso es lo que nos dice Efesios, y eso es lo que nosotros todos estamos buscando. Y como decía Pablo, y que es la parte de lo que está centrado en nuestro estudio en términos de lo que estamos estudiando acerca de Filipenses 3, del 10 al 11, y que dice por aquí, vamos a buscarlo, ahí lo tenemos, si alguien me puede ayudar a leerlo, eh, lo que dice acá en lo que decía Pablo en relación justamente a esto, es que él tenía un anhelo mucho más grande, y es lo que yo quiero que nosotros estemos estudiando estos días, que comenzamos a ver esto. Filipenses 3, versículo, digamos, vamos a leer a partir del versículo 9 posiblemente. Vamos para que se me cargue acá. Filipenses 3, del versículo 9 en adelante, que dice, y ser hallado en él, no teniendo propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo Jesús, que es lo que hablábamos ahorita cuando estábamos leyendo Efesios. La justicia que es de Dios por la fe, a fin, y justamente la parte importante que queremos leer, dice, a fin de conocerle, en primer lugar,
el poder. ¿Y qué queremos conocer de él? En este caso, Pablo, lo que él hablaba en primera persona, conocerle en qué, en el poder de la resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegare a la resurrección de entre los muertos. Entonces, vamos a estudiar esto justamente, este anhelo que tiene en el corazón Pablo, de trascender mucho más allá de lo que nosotros pudiésemos tener en las experiencias de tener la salvación como un primer paso inicial en nuestra vida cristiana. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, sino para continuar. Listo. Entonces, vamos a ver el ejemplo de Pablo, porque Pablo habría que entender un poco por qué y en qué contexto Pablo hizo tal afirmación al decir, yo quiero conocerle. Es decir, él dijo justamente, yo quiero conocerle, quiero conocer el poder de su resurrección, quiero conocer y participar de sus padecimientos para poder llegar a él. Y ese es uno de los temas interesantes, dice semejante a él, pero no en solamente en su poder, sino que dice ser exactamente igual a él en su muerte. Y también habla de la resurrección de entre los muertos. Pero la pregunta que yo me hago aquí es, ¿por qué Pablo diría todo esto? Es decir, Pablo el apóstol. No sé si ustedes se han preguntado eso, ¿por qué razón Pablo venía y decía todo eso cuando al final él a ese momento ya había tenido una carrera, por decirlo así, perdón, muy exitosa, si lo podemos decir en términos humanos, aunque sacrificada, porque había comenzado ya a tener una reputación de cristiano verdadero. No solamente eso, sino que llegó a ser ese 12º apóstol que ni siquiera conoció personalmente, digo, físicamente hablando al Señor, y que más bien que el Señor lo llevó y tuvo ese privilegio de ser llevado por él para darle el ministerio que le dio y haber fundado todas las iglesias y tener todos esos padecimientos. Pero aquí, como ustedes están viendo en el slide que estamos compartiendo, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y quisiera que habláramos y revisáramos un poco en términos de, pensemos un poco por qué Pablo dijo esto. Y yo quiero que vayamos nuevamente, por favor, y vamos a leer poco a poco este capítulo de Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leerlo, si quieren, a partir del capítulo 4 para que vayamos entendiendo un poco el contexto en el cual Pablo está hablándole esto a los filipos, a los filipenses, y qué es lo que les está tratando de dar a entender. Entonces, para que podamos nosotros tener un poquito de base en razón del contexto en el que se dice y entender un poco la visión que tenía Pablo y cómo esa misma visión nos llega a nosotros, porque justamente es Pablo quien dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de que lleguemos, dice ser, que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, y se complementa juntamente con lo que estábamos leyendo en Efesios. Entonces, no sé si hay alguno que tenga ahí, por favor, el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 15. Amén. Adelante, Juanito. Aunque yo mismo podía confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo,
La justicia que procede de Dios, sobre todo sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y así en algo tenéis una actitud distinta. Eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos todo esto que está diciendo Pedro, y vemos que de cierta manera o hasta cierto punto podría incluso hasta ser contradictorio, porque el mismo Pedro, el mismo Pablo aquí comienza en esta parte diciendo, yo tengo de qué confiarme en mi propia carne. Y a qué se refería, no estaba hablando de su carnalidad humana en términos inmorales, sino que estaba hablando y mostrando el currículum de quién era Pablo y cuál era incluso la percepción que él tenía de sí mismo, incluso antes de tener esta conversión y este encuentro personal con el Señor Jesucristo como Dios. Si se fijan, él dijo circuncidado al octavo día, es decir, en ese sentido lo que dijo, bueno, si existe todo un reglamento que les ponía la ley a los judíos en aquellos entonces y que tenían que cumplir a cabalidad, entre más cosas hacían y más chequecitos lograban alcanzar, mayor grado de perfección o de religiosidad o de moralidad o de estatura espiritual, entre comillas, podían alcanzar los judíos. Y Pablo decía, si ustedes quieren ver, yo fui circuncidado al octavo día, según lo mandaba la ley. Yo soy del linaje de Israel, porque recuérdense que él no era ni griego, raza, ni siquiera era idumeo, sino que era del pueblo escogido de Jehová. Él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín al final es el mismo de la tribu de Judá, o sea que era de la raza pura de judía. Hebreos de hebreos, es decir, aquí no está hablando de que era una mezcla por un lado judío y por el otro lado quizás, no sé, griego de otra naturaleza. No, eran sus padres, tanto su padre como su madre eran hebreos y por tanto él era hebreos de hebreos. Se dice, y en cuanto a la ley, esto es por lo que respecta a la observancia de la ley, es decir, a lo que yo puedo cumplir como por ley, yo me considero a mí mismo, dice Pablo aquí, fariseo. Y que eso hablaba de la secta judía más estricta, porque recuérdense que entre los judíos existían estas tipos de sectas, por decirlo así, o congregaciones o grupos de personas que cumplían y estaban y pertenecían a estas denominaciones, por llamarlo de alguna manera. En el caso de la secta judía era la más estricta, la que abogaba por la más completa, digamos, observancia de la ley. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice a uno de los fariseos, fariseos hipócritas, no me recuerdo si lo estoy citando bien, que dice que diezman hasta de, no sé, el granito de comida que se van a comer, es decir, cosas tan estrictas como eso, porque justamente ellos se jactaban de pertenecer a esta religión donde se jactaban de cumplir a cabalidad la aplicación de la ley, ¿no? Y eso les daba a ellos un grado de reverencia o de altitud moral, incluso por el resto de los demás judíos. Entonces, para el hecho de llamarse, por decir así, fariseo, era todo un privilegio y todo un honor. Y luego sigue diciendo en cuanto al celo, porque justamente uno de los parámetros de medida que podían tener en cuanto al fervor que podían tener ellos como pueblo de Dios a Dios, era justamente el celo que ellos decían tener. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo o los fariseos contendían con los discípulos del Señor Jesús o inclusive con el Señor mismo cuando el Señor
y que creo, cuando yo leo esta parte, siempre me causaba esa como gracia, porque decía, el Señor sí tenía ese sentido del humor, porque siempre se especializaba en hacer milagros en días de reposo. Y los fariseos, que eran estos que se vanagloriaban de hacer lo más estricto en términos del cumplimiento de la ley, le reclamaban: ¿por qué tus discípulos recogen semillas en día de reposo? ¿Por qué sanan a un enfermo en día de reposo? Y todo esto era algo contrario, y eso se le denominaba como que tenían celo de parte del Señor. Y en ese sentido, lo que hablan cuando habla del tema del celo en la parte del Señor era porque justamente una de las cosas que pretendían eran que fueran reverenciados de esa manera, ¿verdad? Entonces, y en cuanto a la parte que habla de la justicia, porque también habla en tema de la parte de la justicia, dice que esa justicia que ellos hacían era el cumplimiento de la ley. Lo que les transmitía a ellos era sentirse justificados, cuando obviamente sabemos todos nosotros que lo que hacían era simple y sencillamente cumplir con un rito, que no necesariamente lo que les daba era esa justificación, porque el pecado no se iba de ellos simple y sencillamente por el hecho de cumplir con tal o cual rito, como pudiese pasar hoy todavía en nuestros días, ¿no? Digamos, puedo ser irreprochable en términos de asistir a la iglesia, de cumplir con X y actividad, de tener mi grupo, no lo sé, ustedes nombren las actividades dentro de la iglesia que nosotros podemos tener para que la demás gente nos vean a nosotros que somos irreprensibles, pero en el interior nosotros no tenemos esa capacidad de poder ni siquiera autojustificarnos a nosotros mismos por nuestras obras, sino que es por la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Pero obviamente en ese sentido lo que está diciendo aquí Pablo era justamente que nadie le podía rechazar o recriminar que él, previo a la conversión, no haya tenido o experimentado este nivel de moralidad, entre comillas, religiosa que él tenía en términos del cumplimiento de la palabra. Entonces, ese es el currículum que está presentando aquí, ¿cómo se llama? Pablo, en relación a las personas que les está diciendo, pero por el otro lado comienza a cambiar un poco la tónica de su conversación, porque entonces comienza a ver de que en los versículos siguientes, él comienza a hablar de otra cosa totalmente distinta. Perdón, creo que se me fue un poco la pantalla. No sé si se logra ver. Un segundito. Vamos a cambiar acá. Pero si te están escuchando. Sí, están escuchando, pero es que se me cambió la pantalla acá. Listo. Aquí estamos. ¿Sí logran ver la pantalla ya? ¿Aló? Sí, Sí, lo miramos. Listo. Entonces, aquí vemos cómo Pablo comienza a cambiar su discurso, porque él comienza a hablar de una manera diferente en esto que nosotros acabamos de leer. Pero él dice: de estas cosas que yo me sentí orgulloso, como lo podemos leer aquí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice acá, las estimo hoy como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo, ¿sí? Y aún dice: todas estas cosas que yo me sentía sumamente orgulloso y de las que yo me vanagloriaba, todas estas cosas yo las estimo como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y aquí la expresión que comienza a hablar Pablo denota justamente esa transformación que sufrió de una manera casi que radical al momento de tener este encuentro con el Señor Jesucristo. Porque él dijo: todas estas cosas que yo tenía eran algo de lo que yo me podía enorgullecer. Y todavía, si pudiese ser que alguien me viniese a querer decir que ellos son más que yo, nadie va a poder ser más de lo que yo era, entre comillas, para agradar a Dios, cuando realmente no lo estaba haciendo, sino que quien estaba agradándome era a mí mismo, ¿no? Lo que él consideraba antes como bueno, hoy realmente lo tiene como algo de lo que no, ni siquiera se siente como orgulloso, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera comienza a tener Pablo al momento de tener este tipo de conversación. Y entonces aquí venimos nosotros y comenzamos a entender, si lo trasladamos a nosotros como en nuestra experiencia personal, comenzamos a entender cómo la transformación
a la que nosotros todos estamos llamados es justamente eso. Porque todavía siguen habiendo cosas en nosotros que nos duelen al momento en que nos comienzan a tocar ciertos botones y nosotros comenzamos a actuar de una manera totalmente distinta, aún llamándonos a nosotros mismos cristianos. A veces cuando la pasamos por ciertas dificultades, comenzamos a tener una manera de actuar totalmente diferente, donde vemos que la naturaleza nuestra carnal todavía se revela en contra de la naturaleza que Dios quiere transformarnos. Yo no sé si se fijaron, por ejemplo, en la fotografía que logré encontrar aquí de supuestamente Pablo. Ahí no lo ven, que Pablo esté en un palacio con aire acondicionado, comiéndose todas las comidas y cosas por el estilo, escribiendo las cartas paulinas que escribió, y muchas de ellas las escribió cuando él estuvo en la cárcel. Y si lo ven aquí, tiene puestas cadenas tanto en sus manos como en sus pies. Entonces, en ese sentido, aún así, Pablo tiene un conocimiento personal, una experiencia con el Señor de una manera totalmente distinta a la que cualquiera de nosotros pudiese siquiera pensar, pues. Y yo entiendo que muchos de nosotros hemos podido pasar por experiencias personales que nos hacen conocer al Señor de una manera diferente a la que quizás yo la puedo conocer, a la que quizás la experiencia que tuvo, por ejemplo, Leo, nadie más la puede conocer más que él, o Fernando, o don Gamaliel, o Juanito, cualquiera de los que nosotros estamos aquí, o Rodolfo, cualquiera de los que estamos acá, tenemos experiencias personales que nos permiten conocer un lado del Señor. Pero Pablo aquí sigue diciendo que todo eso lo tiene como pérdida con un solo propósito, y es el de ganar a Cristo. Y aquí la pregunta que yo les invito a que pensemos un poquito es, ¿por qué dice Pablo a ganar a Cristo? ¿Ya no era Pablo apóstol en ese momento? ¿A qué se referirá él cuando dice para ganar a Cristo? Pregunta. Uno a la vez, por favor. Yo siento que teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Lo demás ya sería, por así decirlo, vanidad. Porque Pero en nosotros... ese caso, Pablo ya tenía a Cristo, es decir, lo predicaba. Ajá. Imagínense que él en ese momento, él ya estaba dispuesto él ya no solamente estaba dispuesto, él había rendido ya todo lo que él consideraba como algo bueno, y dice que ya lo tengo como basura. Y lo único que lo hizo tener como basura, díjese que era para ganar a Cristo. ¿Por qué dijo para ganar a Cristo si él ya tenía a Cristo en su corazón? Igual que nosotros mismos, digamos. Se refería a ganar almas, más almas. No, porque está hablando de él, para ganar él a Cristo. ¿Por qué otra cosa Es puede...? Ajá. Es por la justicia de Dios y por la fe del ser humano. Okay. O porque también es como una lucha diaria. El hecho, cuando habla aquí Pablo de ganar a Cristo, solo para tratar de ponerlo en ese contexto y tratar de guiarlos hacia donde queremos llegar con todo esto, y que justamente el hecho de conocer a Cristo Jesús de una manera todavía más profunda, no se refiere al tener a Cristo en el corazón, porque cuando ya nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, en ese momento el Señor Jesucristo viene a vivir con nosotros a nuestro corazón, sino que cuando Él dice, quiero ganar a Cristo, lo que Él está diciendo es que yo quiero apropiarme de ese Cristo, como lo decía muy bien, no sé si fue Juanito al inicio, que decía, hacerlo mío, hacerme de Él completamente, es decir, llegar a ser como Él, que su naturaleza venga y se meta en mí de manera que yo pueda ser transformado y comenzar a hablar, actuar, ser, sentir como el Señor Jesucristo, ¿sí? Ser como si hubiese una fusión, que Cristo pueda no solamente yo decir, sí, yo soy cristiano, no, sino que eso se pueda vivir de una manera tan intensa que no haya duda que existe esa fusión entre la persona del Señor Jesucristo como Dios y yo, ¿sí? Hasta un punto en el que, como aquí dice, no podamos nosotros tener un sentido espiritual diferente de nuestro sentido físico. Y hace un momento hacíamos referencia del testimonio del grupo La Fraternidad que hubo este sábado, donde esta persona que tiene cáncer, él hablaba y decía,
miren, yo me siento agradecido por esta enfermedad. Es decir, ¿cómo en nuestra mente natural vamos a poder llegar y decir que yo me siento agradecido de tener un cáncer? No hace ninguna lógica. Pero en ese sentido, la manera en que la persona lo expresaba era justamente en el sentido, o al menos yo así lo entiendo, justamente de ganar a ese Cristo. Porque él de alguna forma ya tenía esa relación personal con el Señor Jesucristo. Pero aquí comienza a tener todavía una relación mucho más íntima que al final va mucho más allá de solamente la salvación inicial que nosotros podemos tener en el Señor. No sé si hace sentido lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Es decir, aquí lo que dice ¿cómo se llama Pablo? Y más adelante dice, en el versículo, creo que es en el versículo, que en el siguiente dice, yo mismo, dice en el versículo 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, él mismo dice, yo a pesar de que soy apóstol por Cristo Jesús, a pesar de que estoy haciendo todo esto, siento que todavía no lo he alcanzado todo. Es decir, es lo que hablábamos el otro día, no podemos nosotros pretender que podemos llegar a gastar a Dios, porque el hecho de poder experimentar a Dios es una experiencia que no se limita simple y sencillamente a tenerlo en nuestro corazón. Sí, porque él cuando habla de eso es ese esfuerzo que hace el atleta, por ejemplo, para lograr llegar a la meta. Y ustedes han visto la carrera de atletismo que cuando van llegando a la meta lo que hacen es que sacan la cabeza para tratar, como en el último momento, de alcanzar el mejor puntaje o ganar, digamos, aunque sea por una cabeza. Entonces, aquí habla justamente de que no habla de olvidando todo lo que quedó atrás, no habla del comportamiento anterior. No, habla del comportamiento, del conocimiento que comienza, valga la redundancia, en el camino del Señor. Es decir, lo que hablábamos de las primeras experiencias del atrio, de donde yo comienzo a tener el hecho de experimentar ser cristiano, pero no basta solo con eso. Y yo sé que normalmente, y por mucho que nosotros querramos alentar a todo el mundo, no todo el mundo tiene ese deseo de seguir caminando con el Señor de una manera mucho más allá, como en el caso de Pablo. Por supuesto que no todos estamos llamados, pero al final de cuentas somos nosotros quienes tenemos en nuestra mano la potestad de introducirnos mucho más adelante del Señor. Entonces, por eso dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, ¿sí? No es que ya se haya sido perfecto, pero sigo adelante. En otras palabras, lo que él dice es, yo voy corriendo tras una meta que tengo y es convertirme o hacer que, o agarrar o ganar a Jesús para que él viva de una manera totalmente distinta. Porque él justamente, como lo dice, y sigo adelante a fin de alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Y ese justamente es el misterio y ese justamente es ese velo que nosotros tenemos que lograr romper para poder entender que Cristo no solamente nos vino a jalar y a salvar, sino que como dice ahí, yo sigo adelante para poder alcanzar, o sea, yo tengo que alcanzar algo que me alcanzó a mí antes. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo aquí, porque cuando dice el verbo, cuando dice alcanzar, se refiere a algo que yo tengo que agarrar con una forma como de desesperación, a sostenerme como que si de eso dependiera mi vida. Y entonces lo que quiere decir justamente en ese sentido es, lo que dice Pablo es, yo quiero prenderme al Señor Jesucristo, agarrarme a de Él, hacerme enteramente con Él, con el propósito de conocerlo en todo lo que tenga que ver con Él. Es decir, para eso Él me alcanzó y me agarró a mí. Entonces, si Él me agarró a mí, yo tengo que corresponder y tratar de lograr alcanzar para ser uno en Él. Y ese es justamente el propósito de lo que estamos hablando, de llegar a conocer al Señor en una manera todavía mucho más íntima, mucho más personal, porque no se termina simple y sencillamente con lograr llegar a la iglesia y decir que tenemos una relación con Dios. Es decir, y es algo tan tremendo porque aún a pesar de las circunstancias en las que Pablo estaba atravesando y viviendo, más bien, no sé si era Pablo el que decía que había que tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. No sé si era él o era Pedro,
pero al final era el mismo espíritu que estaba en todos los apóstoles en relación a lo que todos estaban sintiendo, ¿no? Entonces, en esta vida lo que Pablo lo que va haciendo es que él va siguiendo a Cristo. Es decir, lo va persiguiendo como que si nos metemos en una carrera de atletismo y él constantemente está corriendo de manera que él quiere llegar a agarrarlo, porque él ya fue agarrado por el Señor Jesucristo. Y si se fijan, cuando habla de perseguir a Cristo, interesantemente, lo que Pablo comenzó a hacer era perseguir a los cristianos, pero al final terminó por perseguir a Cristo, y no por una razón de perseguirlo en un sentido negativo, sino todo lo contrario, en un sentido en el lo que él quería era totalmente ser identificado con él, para poder llegar a ese conocimiento en todas las áreas y aspectos de la vida, que justamente era una de las cosas que quería hacer. No sé si estoy haciéndome entender con lo que estoy diciendo, si hace sentido por dónde vamos avanzando, pero quisiera pues saber si estamos llevando por buen camino la conversación. Sí me estoy dando a entender. Amén. Muy bien. Entonces, dime. En Santiago 1:12 es donde dice: tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os habéis que os halléis en diversas pruebas. Así es, en efecto, fue Santiago, y es impresionante, como les decía, que cuando uno lee a Santiago, justamente él es muy duro en la forma de decir las cosas, pero miren bien, era el mismo espíritu que estaba en todos los apóstoles, porque él dice, no estén gozosos, no, es decir, tengan por sumo gozo, y tengan por sumo gozo no cuando las cosas vayan bien, porque ahí es muy fácil de estar gozoso, pero tener por sumo gozo cuando las cosas no están bien, o cuando tenés la muerte por a la vuelta de la esquina, como en el caso, por ejemplo, de la persona que está contando el testimonio y que él se aferra a esta relación personal con Dios y se deja usar por el Señor, de la manera en cómo Dios lo usa para poder ministrar el nombre del Señor, aún en medio de esa situación complicada. Ahí se cumple aquella palabra que dijo el profeta en relación a la persona del Señor Jesucristo. Dice, voy a predicar tu nombre, por decirlo así, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, cuando el Señor estaba justamente, se recuerdan, en la cruz, clavado, él aún en ese momento no perdió la oportunidad de predicar, y predicó aún incluso callado, tanto así que el mismo que estaba al lado, cuando él dijo, Padre, perdónales a todos porque no saben lo que están haciendo, el que estaba al lado, uno de los que fue crucificado con él recibió esa revelación de que quien estaba ahí era el Hijo de Dios, de tal forma que él se convirtió. Y es lo que estaba haciendo, por ejemplo, esta persona que estamos hablando en el testimonio, donde a pesar de tener una situación tan difícil, lo que estaba haciendo Pablo, a pesar de las condiciones en las que él estaba, era él diciéndose, aún yo quiero alcanzar un grado mayor en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, a eso es que justamente nosotros estamos llamados a hacer, y por eso es que cuando hablábamos de conocer al Señor, es ser hallados en Jesús, ¿sí? Porque como dice en Juan 14:20, dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, ¿sí? Y en otro versículo, por ejemplo, en Juan, el mismo Juan 15, del 4-5, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Entonces, aquí vemos que existe una gran diferencia entre estar con Cristo, ¿sí? O tener a Cristo, ¿sí? O estar con Cristo como una meta final a la cual todos anhelamos llegar, ¿sí? Para morir con Cristo, como dice, ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿cómo es que dice? Yo vivo con Cristo, ¿cómo es que dice? Ajá, sino que vivo por la fe en el Señor, no me recuerdo el versículo en este momento, pero no se refiere exactamente a esa parte específica, sino que nosotros hablamos cuando decimos, sí, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo voy a estar con Cristo cuando yo me muera, como ese premio al que yo estoy anhelando tener, lo cual es correcto, pero existe una versión todavía más íntima cuando nosotros decimos, yo quiero estar en Cristo. Cuando yo quiero estar en Cristo, como lo vimos, lo vemos en el versículo de Juan 14:20, dice, y yo voy a estar en él.
Entonces la pregunta del millón es, ¿será que yo puedo estar en Cristo para que Cristo pueda estar en mí, haciendo Él realmente su voluntad? Porque Cristo está en mí, pero realmente yo estoy en Él, de manera que tengamos esa íntima relación de conocimiento entre ambos, como en una relación. Entonces, el llamamiento a todos nosotros los cristianos definitivamente es estar en Cristo Jesús, ¿sí? Y lo podemos ver que Pablo lo menciona en N cantidad de veces en relación a ese estar con Él. Lo podemos ver, si quieren, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, en el versículo 14, que este mismo que estamos leyendo aquí. Si quieren, por favor, comencemos por ahí. Alguien que lo lea, Filipenses 3, el versículo 14. Cuando hablamos de esto, de estar en Cristo, ¿no? 14. Ajá. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y fíjense que la palabra en este sentido, lo que dice que es una relación de reposo, ¿sí? Es una denotación de posición. Entonces, cuando habla esto, cuando dice yo quiero estar en Cristo, es porque cuando yo llego a tener ese nivel de relación, como decíamos hace un momento, que Pablo lo que quería era agarrar, asir a Cristo, como Él lo agarró en un inicio, y pasa exactamente igual que en nosotros. Cuando nosotros llegamos a estar en esa posición de estar en Cristo, el mundo se nos puede caer alrededor, que nosotros no vamos a tener ningún problema. Claro, el tema es llegar a estar en esa posición, porque definitivamente cuántas veces al día se nos cae el mundo encima de nosotros por cualquier tontera. ¿Sí? Entonces ahí vemos que a eso estamos nosotros llamados. Y si no, vayamos por favor a segunda de Timoteo. Vamos a leer a segunda de Timoteo. Perdón, segunda de Timoteo, versículo 1. Capítulo 1, versículo, quiero ver si es este. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. No, sí, exactamente. Vamos a leer del 8 al 9, por favor. Exactamente, ese mismo es. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Entonces, ustedes se fijan, aquí dice, quien nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a lo que nosotros éramos, en el caso de lo que estaba hablando el mismo Pablo de sí mismo, ¿no? Sino dice, según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada, ¿en dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, nosotros vivíamos, y lo hemos estudiado ya, que vivíamos en esa comunión con Cristo. Por eso es que el anhelo de nuestro corazón, definitivamente, para estar pleno, debe ser estar en una relación y ser hallados en Cristo Jesús. Entonces, la elección que nosotros hacemos tiene que ser en Cristo, estar en Cristo, y lo podemos ver si quieren en Efesios 1:7. ¿Alguien que pueda leerme Efesios 1:7, por favor? Vamos a leerlo en Efesios 1:7, donde podemos ver que nuestra elección es en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien que lo tenga? Amén. Efesios 1:5, discúlpame, Juanito, 1:5, 2 versículos anteriores. Mucho gusto. Ahorita lo busco. Efesios 1:5. Efesios 1:5. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Exactamente, ahí vemos nosotros que tenemos esa elección en el Señor Jesucristo, ¿sí? Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Sí, para ser santos, como dice, y sin manchas delante de Él, en amor. Y si vamos 2 versículos más abajo, en capítulo 1, versículo 7, ahí vamos a encontrar la redención y el perdón que lo encontramos únicamente en el Señor Jesucristo. Leámoslo, por favor.
el versículo 7 del mismo capítulo 1, Efesios 1:7. Dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Exactamente, es en él en quien tenemos nosotros esa redención, ¿sí? Es en él. Y si vemos, por ejemplo, en Romanos 3:24 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahí vemos también nosotros que tenemos esa redención que Él únicamente nos hace a nosotros. Y si leemos, y por favor vayamos ahora a Romanos, vamos a leer Romanos del capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 2, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, por favor. ¿Alguien, el primero que lo tenga, por favor, que lo pueda leer? Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, por favor. ¿Lo encontraron? Yo lo leo entonces. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en dónde? En Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahí vemos nosotros que en efecto nosotros podemos tener esa libertad de la condenación. Y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, si nosotros permanecemos en Cristo, no hay absolutamente nada que nos pueda tener ese sentimiento de condenación, porque sí es cierto, somos pecadores, vamos a seguir siéndolo, pero estando en Él vamos a tener la certeza de que cuanto más estemos en Él, menor ganas de hacer lo contrario a la voluntad expresa del Padre lo vamos a querer nosotros a implementar. Y también en Él vamos a nosotros encontrar libertad. En Gálatas, vamos a buscar ahora Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. No sé si alguien que lo tenga, por favor, que lo pueda ir leyendo. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. Por favor. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Para reducirnos a esclavitud. Amén. Esa libertad la tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y aquí cuando habla esto Pablo y se los dice a los galicios, a Galacia, le dice a los Gálatas, hay gente que se ha venido a meter con nosotros para tratar justamente de espiar cuál es esa libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús nosotros somos libres, es decir, no tenemos que estar cumpliendo con X, Y, Z ritos hoy día para poder tener esa libertad que nosotros tenemos y ser esclavizados por la ritualidad que suponía. En este caso, cuando se lo estaba diciendo porque los Gálatas comenzaron a recibir una doctrina distinta a las que él mismo le había predicado, donde los otros hermanos, por así decirlo, lo que estaban tratando era que si querían ser cristianos deberían circuncidarse. Y esa es una carga que le estaban poniéndole a los Gálatas en ese entonces para someterlos a una esclavitud, como a veces nosotros podemos encontrar en ciertas iglesias o congregaciones o denominaciones, que el líder de la iglesia dice hasta qué es lo que va a hacer o qué no puede hacer dentro de la iglesia o en la vida individual de cada una de las personas, cuando la Biblia misma es el parámetro que nosotros tenemos en relación a lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Así que en Romanos 6:11, vamos a ir a hacer un par más. Romanos capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer también entonces cómo encontramos nosotros la vida en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí en Él es en donde nosotros encontramos la vida. Y en Romanos capítulo 6, en el versículo 23,
para ir finalizando, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, para finalizar y resumir justamente todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, cuando nosotros tenemos la idea de Dios o la idea de Jesucristo como Dios en nuestra vida, muchas veces está incompleta porque lo que tenemos simple y sencillamente es esta relación de Salvador y salvado, lo cual es más que suficiente para nosotros, pero al final no es lo que necesariamente el Señor Jesús quisiese para todos nosotros, porque Él dice, permanezcan en mí, lleven fruto, crezcan. Él tiene justamente esta necesidad de que nosotros estemos en Él, porque es en Él donde nosotros vamos a tener estas riquezas en gloria, es estando en Él, dentro de Él, para que Él pueda estar morando en nosotros y haciendo en nosotros que Él viva. Por eso que dice, ahora sí me recordé un poco, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. ¿Sí? Y yo estoy crucificado juntamente con Él. Entonces, cuando habla en ese sentido de con, Él está viéndose en esa parte como la meta última a la cual yo deseo llegar para estar viviendo con Él. Y cuando decía Pablo en los versículos anteriores, dice que él quería ser hallado, ¿cómo se llama? Y voy a ir a buscarlo para que lo miremos específicamente, porque lo que él dice, Pablo, dice, yo quiero, ¿cómo era que decía? Acá está. Que decía, si de alguna manera dice, llegase a la resurrección de entre los muertos. No era que Pablo estaba dudando de que si él iba a resucitar, es decir, cuando nosotros nos morimos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo que tenemos es la certeza y la promesa de parte de Dios que el día que muramos nosotros vamos a resucitar. Pero ojo, una cosa es resucitar digamos, nuevamente en nuestro cuerpo para poder estar en gloria con el Señor, y otra cosa es que logramos alcanzar la resurrección de entre los muertos, es decir, alcanzar un grado mayor de conocimiento donde nosotros podamos gozar dentro de las cosas del Señor nos promete eternamente, para que nosotros podamos, como dice aquí en este slide, ser hallados en Cristo al momento en que nosotros tengamos que partir de aquí. Y no solamente cuando partamos aquí, cuando nosotros somos hallados en Cristo, podemos tener una vida plena viviéndolo aquí en esta vida, no importa que nosotros estemos llegando. Así que esto era lo que quería compartir yo el día de hoy con ustedes en relación justamente a este nivel de relación a la que Dios a todos nos está llamando a alcanzar o a llegar, y que pues estamos nosotros todos a llegar a alcanzar esa estatura que el Señor Jesucristo quiere que todos nosotros alcancemos a través de la unidad de la fe, que es la promesa que el Señor nos da a todos nosotros. Así que abro los micrófonos a comentarios, a dudas o a cualquier participación que quieran tener sobre el tema que estamos finalizando el día de hoy. Espero haber sido claro y haberles transmitido esto, porque a mí me impactó el hecho de poder entender o preguntarme cómo Pablo, siendo apóstol, y cómo él teniendo, digamos, habiendo sido todo lo que él fue, de hecho, no sé si qué porcentaje del Nuevo Testamento lo conforma Pablo, pero me parece a mí que es más de un 30%, mucho más de un 30-40% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, y teniendo ese nivel o ese currículum tanto antes de como posterior a, vemos que Pablo él dice, no, yo quiero todavía más, no es que lo he alcanzado todo, y al final en una otra parte dice, ya cumplí mi meta, ya cumplí mi tarea que me fue encomendada, y entonces él ya justamente logró alcanzar ese nivel al cual él estaba siendo llamado, y seguro lo vamos a encontrar a Pablo en la eternidad siendo parte de un ministerio glorioso como el que le tiene prometido el Señor a sus fieles, ¿no? Entonces, quisiera escuchar sus comentarios, y si no, pues vamos a orar para darle gracias al Señor. Solo tengo algo que decir. Adelante. Pablo perseguía a la iglesia. Así es. Pero él no había entendido que la iglesia era Jesucristo. Y cuando le cayó la zarza, entendió esa parte, porque el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Así es. Ahí fue donde él tuvo el cambio, porque recordemos algo, las tentaciones
son puestas por el enemigo, Ujú. pero las pruebas es para incrementar nuestra fe por Amén. medio del Señor Jesucristo. Así es. Exactamente así es, en efecto. Eso era todo. Muy bien, don Gamaliel. ¿Alguien más? Juanito, Fer. Leo está pidiendo que oremos por su hijo o por Isaac. Vamos a orar. Sí, Ajá. Erwin, yo en una de las cosas, de las premisas que entendí en esto es de que no basta solamente ir a la iglesia, leer todos los días la Biblia, hay que anhelar más de Cristo, y que sí, el camino es ese de que tenemos de estudiar la Biblia, alabar, servicio, etcétera, pero que tenemos que anhelar más y más. Y algo muy difícil es que en las pruebas tenemos que estar firmes, porque somos carnales y sí cuesta en la prueba, pero como mencionabas el amigo que dijo que estaba agradecido por el cáncer, Sí. a muchos nos cuesta porque con una cosita pequeña que uno tiene, yo por eso los llevé para que vieran que ellos con esa situación que está ahí están felices los dos y tienen cáncer, están Sí. dichosos, están los dos. Y entonces con nosotros lo que decía Pablo es de que él quería más y más, y el mensaje es que debemos de anhelar más de Cristo todos los días. Amén. Así es, en efecto. Nosotros no, Cristo es una fuente inagotable, es decir, no hay manera en que nosotros, yo escuchaba decir, creo que era al pastor nuestro en la iglesia, que él dice que él no entiende cómo la gente se aburre de las cosas del Señor. Y se aburren porque obviamente pues no lo conocemos, ¿no? Es decir, en la medida en que nosotros queremos más del Señor, en esa misma medida Él nos va dando más. Es decir, es una relación sin fin realmente, porque dice, cuando dice, de dentro de ustedes van a fluir como ríos de agua viva, y un río, digamos, en ese sentido, cuando dice de dentro de ustedes, más que un río, hace o nace como que si nosotros fuésemos un pozo donde de nosotros va a comenzar a fluir de una manera que se rebalse. Pero para poder algo rebalsar, primero tiene que ser lleno. Y entonces esa es la manera en cómo nosotros debemos de ser llenos del conocimiento personal y de la vivencia personal que nosotros podemos tener con el Señor Jesucristo. Porque cuando llega un momento en que ya lo que nosotros tenemos no lo podemos contener solamente para nosotros, vamos a comenzar incluso a dar para alguien más, como el caso, por ejemplo, de las personas del testimonio de este fin de semana. Muy bien, entonces, Juanito, no sé si hay algún comentario, si no, pues vamos a orar para cerrar la reunión, y también vamos a orar por Leonardo Isaac y por la bendición de Leo. Juanito, adelante. Gracias. Yo tenía alguna duda ahí con referencia al comentario que hacía Pablo cuando decía que él tenía que confiar en la carne también, pero ya lo explicaste muy bien ahí, porque yo lo que estaba entendiendo era que él tenía que confiar en él también, en su propio ser, para no caer en pecado. Estaba entendiendo yo, pero ya lo Sí, explicaste muy bien ahí. sí, al inicio se puede dar como cuando uno lo lee así muy rápidamente. Hay cosas con Pablo que a mí me encanta leerlo o releerlo y volverlo a releer, porque Pablo escribe de una forma muy, muy particular. Recordemos que Pablo era abogado. Y en la manera en la que él escribe, muchas veces nosotros y aparte escribe muchas profundidades y complejidades. Y la manera en la que él escribe, muchas veces tenemos que tratar de releerlo para entenderlo y ver el contexto de lo que está hablando, porque si uno solamente, ahí como dice, si uno solamente lee algo como eso, podemos sacar de contexto lo que él está diciendo. Y confiar en la carne es como dejar a un lado al Señor, cuando él lo está diciendo de una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Es decir, en otras palabras, si yo me tuviera que jactar de mí mismo, lo haría, porque yo soy esto, pero todo eso ya no me interesa, ya no sirve para absolutamente nada. Amén. Amén. Muy bien, buenísimo. Pues entonces, pues con esto vamos a dar por concluido el tema de hoy, y pues la intención es que el próximo lunes, si Dios así nos lo permite, vamos a retomar otro de los temas. Posiblemente vamos a retomar nuevamente el tema del orgullo que habíamos dejado inconcluso, ¿se recuerdan?
cuando comenzamos el tema de la pandemia. Así que vamos a tomar un poco ese tema que creo que es algo de mucha importancia para toda nuestra vida, tratar de ver qué cosa es el orgullo y cómo con ayuda del Señor nosotros podemos vencer el orgullo. ¿De acuerdo?